Queremos resolver las ecuaciones cuadráticas dadas con raíces cuadradas. Para hacer esto, aislaremos la parte cuadrada de la ecuación, y luego deshacer el cuadrado tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Mirando nuestro primer ejemplo, queremos aislar x cuadrados. Así que el primer paso es deshacer este más el 13 restando 3 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así que tenemos 4x cuadrados igual 196. Y ahora dividiremos ambos lados por 4 para aislar x cuadrados. Tenemos x cuadrados en el lado izquierdo. 196 dividido por 4 hexasiemens igual a 49. Ahora, porque x cuadrado es un cuadrado perfecto, podemos resolver esta ecuación para x tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero una cosa que recordar aquí es que al tomar la raíz cuadrada de ambos lados de una ecuación, tenemos que incluir un signo más o menos. Así que en el lado izquierdo, la raíz cuadrada de x cuadrado sería igual a x y en el lado derecho, desde que la raíz cuadrada de 49 hexasiemens igual a 7, x igual más barra 7, lo que significa x igual positivo 7 o x igual menos 7. Así que necesitamos este más o menos firme aquí para asegurarse de obtener las dos soluciones. Y aviso antes de tomar la raíz cuadrada de ambos lados, tenemos la ecuación por cuadrado es igual a 49, y aviso que positivo 7 cuadrados o menos 7 cuadrados es igual a 49. Así que están las dos soluciones. Mirando nuestro segundo ejemplo, aviso cómo tenemos la cantidad de x más 2 cuadrada. Así que aislaremos esta cantidad involucrando x antes de tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Este menos 2 aquí está adjunto por la multiplicación, por lo que dividiremos ambos lados por menos 2. Menos 2 simplifica a 1. Así que tenemos la cantidad de x más 2 cuadrada igual menos 144 dividida por menos 2. Eso será igual a un positivo 72. Y de nuevo, porque tenemos un cuadrado perfecto aquí, podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver por x, y de nuevo vamos a tener un signo más o menos aquí a la derecha. Así que esto se simplificará a un solo factor de x más 2, y luego tenemos más barra la raíz cuadrada de 72, que simplifica porque 72 tiene factores cuadrados perfectos. Para mostrar esto podríamos escribir la primera factorización de 72 si es necesario, pero si reconocernos que 72 hexasiemens igual a 36 por 2, donde 36 hexasiemens un cuadrado perfecto, podemos parar aquí, pero iré y continuaré. Otra vez, 36 hexasiemens igual a 6 por 6, y en este formulario es fácil ver 36 hexasiemens un cuadrado perfecto. Tenemos más o menos la raíz cuadrada de 6 por 2. Aquí está nuestro cuadrado perfecto que simplificaremos. Tenemos x2 igual, esto sería más barra 6 raíz cuadrada de 2. Y ahora aquí para resolver por x, deshaceremos este plus 2 restando 2 hexanewtones a ambos lados. Así que tenemos x igual, esto sería menos 2 más barra 6 raíz cuadrada de 2. Aviso aquí tenemos dos soluciones irracionales reales. Así que a veces verá la solución expresada así, pero si queremos, también podríamos hacer una lista de las dos soluciones como hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos x igual menos 2 más 6 raíz cuadrada de 2 o x igual menos 2, 6 raíz cuadrada de 2.